desde ese punto de vista, como curso diploma sanamente de mindfulness escolar, el tema de la concentración es vital. Es vital para poder generar una serie de efectos benéficos que los fenómenos de atención plena traen en el mundo de la vida de los estudiantes. Y como hemos dicho, el objetivo fundamental de este programa es capacitar a los docentes de los establecimientos educacionales para promover herramientas y estrategias desde el autoconocimiento y particularmente la atención plena, también llamada mindfulness, en el mundo escolar, permitiendo potenciar, fortalecer y generar capacidades y competencias que impliquen apoyar las vivencias positivas y nutricio-afectivas de los estudiantes, de las estudiantes, y desarrollar en ellos un repertorio de habilidades sociopsicológicas para un crecimiento y una maduración saludable. El programa cuenta con una serie de módulos y bloques que en esta segunda videoclase nos constará visitar la importancia de nuestra historia familiar en el contexto de los momentos alegres y felices de la vivencia personal y también el reconocimiento en el bloque 5 de las propias emociones en el vivenciar, para llegar en el bloque 6 al manejo de estas emociones, la autorregulación y el control, profundizando en el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de ejercicios prácticos, psicofísicos y respiratorios de aplicación. En una próxima oportunidad veremos los componentes, módulos y bloques de la videoclase 3. Iniciando ahora esta videoclase 2 desde el bloque modular 4, ¿cuál es mi historia familiar? ¿Cuáles son los momentos alegres y felices de vivencia personal? Volvemos a esta consideración de que este programa, sanamente, se compone de sesiones que podrían ser trabajadas semanalmente de la mano del profesor jefe fundamentalmente, del orientador, del psicólogo, del equipo de convivencia del establecimiento. Y el objetivo entonces es que los propios niños, los propios estudiantes, las niñas, niños y jóvenes conozcan estas herramientas del mindfulness desde su contenido psicoeducativo y desde su práctica directa, para de esta manera poner en el centro el comenzar a entrenar un nuevo hábito de entrenamiento cerebral, que es lo que propone la técnica del mindfulness, y para que además empiecen a reflexionar sobre las temáticas que trata esto de la atención plena. Todo el mundo tiene derecho a conocer el secreto de las vidas inmersas en la familia, en nuestros ancestros, de manera tal de poder saber de dónde venimos y con ello reconstruir todo esto para
tener una oportunidad de comprender cómo somos nosotros hoy en día. Forman parte de frases y relatos del reconocido poeta Mario Benedetti. Entonces, en este proceso resulta interesante el poder ejercitar en la casa el recuerdo que se tiene en la familia acerca de los principales nombres de tíos, tías, abuelos, tatarabuelos, para ir construyendo una historia familiar. La práctica del mindfulness aporta importantes beneficios para el alumno y los alumnos, una mejor atención en las tareas escolares y un mejor conocimiento de sus emociones y del manejo de sus emociones. Por eso hablamos de estar atentos y contentos a partir de la propia historia familiar, que será en su momento un motivo para invocar en el centro de estos ejercicios de atención plena, invocar a los ancestros, invocar a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, para fijar atención y foco en alguno de ellos y en algunos aspectos de la vida de ellos que nos redundan en satisfacción, alegría y comprensión. Por lo mismo, la importancia de la historia familiar, la importancia de entender y promover el valor de la familia, cualquiera ésta sea, en las diversidades que se presentan en la sociedad actual. Una familia nuclear, con una mujer jefa de familia, una familia más bien tradicional, con madre, padre, hijos, una familia extendida en donde están presentes los abuelos, tíos y otros familiares. Es decir, entender y promover el valor de la familia en cuanto a la generación de mejores personas, que es nuestro objetivo, de mejores personas, de mejores valores en una sociedad mucho más integradora. En cuanto a la historia familiar, esto refiere a encontrar en los antepasados y aprender acerca de ellos. Investigar la propia historia familiar con otros miembros de la familia puede fortalecer la comprensión que uno tiene de uno mismo, que ustedes tienen de ustedes mismos, y ayudarlos a sentirse más cerca del uno con el otro, en familia. La historia familiar no solo refiere a cuadros genealógicos, censos, fechas de nacimiento y una serie de información que podría ser recopilada en las consultas y conversaciones en la familia. En realidad, la historia familiar puede ser un poderoso antídoto contra experiencias difíciles o adversas que la vida de hoy nos enfrenta y nos puede dar una mayor comprensión acerca de quiénes somos en este proceso de autoconocimiento, automaduración, autovaloración y autoestima. Por eso decimos que en el contexto de la propia historia familiar podemos situar un territorio desde el cual aquí venimos, desde el que venimos. Muchas veces
seguramente cada cual ha pensado que le gustaría conocer más cosas de los abuelos o de los familiares mayores cercanos a ti, a mí, en la familia. Incluso es posible haber pensado en algún caso que hubiese sido muy interesante, tanto así como para levantar una biopic o una biografía de este personaje, este abuelo que fue ferroviario, que al jubilar se hizo bombero y que fue uno de los que fundó el cuerpo de bomberos de Valparaíso, por ejemplo, del cual yo llevo su nombre, en el caso mío, mi abuelo David Jofré Carrasco, que fue ferroviario, y del cual lego mi nombre, David, para de este modo conocer en profundidad las peripecias y los valores, circunstancias y situaciones positivas en las que él estuvo implicado, por ejemplo. Porque todas las vidas tienen algo interesante. En todas se ha pasado por situaciones más o menos curiosas, beneficiosas y a veces difíciles. Se ha vivido acontecimientos históricos. Por ejemplo, a veces sin ser consciente, estamos ya viviendo acontecimientos históricos. Como lo mencionábamos en su momento, el haber vivido globalmente toda la humanidad durante el 2019, 2020 y 2021, este difícil proceso de pandemia global, o las implicancias y hechos históricos, epocales, que está trayendo para todo el mundo el nuevo ejercicio de lamentable de guerra entre Rusia y Ucrania en la época actual. Ahora bien, en cuanto a historia familiar, ¿qué aspectos de la vida de una persona forman parte de una historia familiar y de sus biografías? Esa es la pregunta. Y para trabajar esto, es importante el que nos acordemos que en algunas ocasiones cuando alguien fallece, aparece su biografía en el periódico, se leen algunos relatos de su biografía durante el sepelio. En el caso de personajes muy famosos, esto ocurre de manera supernatural porque llama la atención en las noticias, los diarios, los medios de comunicación, la radio, las redes sociales. Y hay muchos datos de la vida de esta persona que eventualmente no trasuntan a ser publicados o darse a conocer. Muchas veces hay informaciones que ni siquiera son hechos, sino que solamente rumores, impresiones, algunos datos erráticos, no importantes, algunas circunstancias que en realidad no dan valor a la historia de esa persona. Lo fundamental es que nos quedemos con los recuerdos de aquellas personas que han sido significativas para nuestra familia, en nuestros antepasados, de manera de atesorar ese repertorio de relatos, historias y biografías como foco de atención para después recurrir a ellos en nuestros ejercicios de atención plena y mindfulness. En un primer ejercicio, entrenando las biografías en la historia familiar, les proponemos trabajar
con ustedes y sus familias y por sobre todo con sus estudiantes, la comparación de lo que sería el yo y mi biografía con el de algún personaje público reconocido, particularmente en el ámbito de la escritura, la literatura, el arte, la cultura, las ciencias o la tecnología, habitualmente a través de lo que en este tiempo, año a año, se van conociendo como los premios Nobel. Por lo tanto, en este ejercicio te invitamos a, en el cuadrante o columna 1, poner datos personales de tu vida que no necesariamente te gustaría que se hicieran públicos. En cambio, y por su diferencia, en la columna 2, disponer datos de tu vida que sí te gustaría que fueran descubiertos por la opinión pública. Este mismo ejercicio realizarlo con datos que debieran aparecer en un personaje público, como Mandela, Graham Bell, dirigentes, presidentas de países de Europa y Latinoamérica. Replicar este ejercicio para ir indagando acerca de ciertas ideas del yo y del otro, reconocible. Y en un segundo ejercicio, ir contestando algunas referencias acerca del siguiente cuestionario, sencillo. Para conocer la vida de alguien, ¿qué crees que es imprescindible de conocer? Y ahí se dan una serie de alternativas a tu propio juicio. Una segunda pregunta es, ¿alguna vez has leído una biografía? ¿O los datos más importantes de la vida de alguna persona? En tercer lugar, ¿en qué dirías que se distingue una biografía de una autobiografía? Y en cuarto lugar, en el mundo de hoy con Netflix y el acceso a una serie de materiales audiovisuales y de películas, ¿qué películas basadas en biografías o autobiografías de algún personaje conoces? ¿Qué cómics conoces relativos a alguna biografía? ¿Qué canciones biográficas o autobiográficas conoces? Y la posibilidad de anotar algunas de ellas. En esto de la historia familiar, distinguimos la biografía de alguna persona, un otro que pudiésemos estimar o admirar en la familia o en la historia de la humanidad, de la autobiografía, que es el propio relato que hacemos y construimos desde nuestro propio existir, desde nuestra vida. Ya hemos visto anteriormente que hay algunos textos biográficos o autobiográficos que pueden aparecer en diferentes ámbitos de comunicación, en la prensa, en libros académicos, en diccionarios, enciclopedias, en la literatura en general. Y bueno, no obstante ello, nos hemos llegado a distinguir, no hemos llegado a distinguir hasta este punto cuáles son los textos biográficos y cuáles son los textos autobiográficos, por lo que en este momento indagaremos acerca de ambos subgéneros.
para distinguirlos entre sí, acopiando ejercicios de recuperación de la propia historia familiar. Por ejemplo, la biografía en un personaje común. Mediante esta actividad, la idea es llegar a elaborar una breve biografía acerca de algún personaje. Y para ello, vamos a seguir los siguientes pasos. Indagaremos una serie de datos en torno a ese personaje, conocido o alguno de interés para ti, para tus alumnos, para tu alumno, tu alumna, tu estudiante, en una actividad en clases. Vamos a ir distribuyendo diferentes apartados de la vida del personaje para ir completando esta visión general de su biografía. Vamos a ir leyendo en una historia de vida, en una línea de tiempo, en un orden cronológico, cada parte correspondiente al descubrir lo que ha sucedido con ese personaje en cada etapa de su vida. Y finalmente vamos a ir escribiendo en una hoja una versión final de estos relatos ordenados desde el origen o comienzo al final, de manera tal de tener una imagen global de la vida completa del personaje. Para construir una biografía es necesario contar con un mínimo de datos que tenga sentido, que aporten información importante hacia ese personaje que estamos reseñando, del cual estamos intentando formar su biografía. Por ejemplo, la de algún prócer como Arturo Prat o el mismo Higgins o los hermanos Carrera, de los cuales se han hecho incluso films y películas, como uno de los hermanos Carrera en una película que se llamó Capitán de Mar y Tierra. Muy interesante. Cuando nos abocamos a estudiar la vida de una persona para generar herramientas que nos permitan levantar nuestra propia historia familiar, deberemos tender a manejar la información acerca de cuál es el lugar de nacimiento de ese personaje, dónde nació y en qué fecha o en qué época se enmarca su vida, la etapa para elaborar un modo de vida de acuerdo a la época en la que vivía, en la época de la revolución industrial, la época del conocimiento y el renacimiento, el sexo del personaje, su género en la actualidad, y cómo esto pudiera haberle ofrecido garantías o desventajas en la época en la que se está viviendo. Hoy en día tendemos a promover una educación no sexista que esté dominada por un enfoque de género que proscriba o aleje el machismo y el patriarcado que ha dominado a nuestro país desde hace años y en general a toda Latinoamérica y Occidente. También recabar cuáles podrían ser las características físicas básicas de esa persona.
¿Será diferente la vida de una mujer atlética a la de un hombre que padecía enfermedad? ¿Y cuáles eran ese acervo de valores básicos que esta persona promovía? Por ejemplo, en Albert Einstein, básicamente él promovía el desarrollo, el descubrimiento, la ciencia y la tecnología. Y él hablaba de la paz, a pesar de haber descubierto aplicaciones de la energía atómica en lo que fue utilizado para la finalización de la Segunda Guerra Mundial en los atroces bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Recording in progress. Entonces, desde este punto de vista, entonces, desde este punto de vista, lo que nos interesa es poder llegar a constituir la biografía de un personaje reconocido y valorado por nosotros a partir del lugar de nacimiento del personaje, la época en que se enmarca su vida, el sexo o género del personaje, sus características físicas básicas y todo su acervo de valores como características morales que motivaban su quehacer. Por ejemplo, en este ejercicio les presentamos una biografía en el marco de la búsqueda de la historia familiar de un destacado escritor llamado Frank McCourt, que escribió La infancia inolvidable, y en que se nos describe cómo Frank McCourt nació en Brooklyn en la época de depresión en el 1919 al 1929 en Estados Unidos. Fue hijo de padres que llegaron desde Irlanda, de origen irlandés, una comunidad muy importante en Estados Unidos, y como inmigrante se crió al principio en barrios pobres, antes de poder vivir el desarrollo de su familia. Entonces, cuando revisen con sus estudiantes este ejemplo de biografía, daremos un paso más en la historia de un escritor famoso que escribió sus memorias que fueron premiadas con el premio Pulitzer y que se llamó Las cenizas de Ángela, un clásico en el género de la autobiografía que ya se ha traducido en al menos 18 lenguas a lo largo de todo el mundo. Y se ha publicado en extractos en periódicos y revistas como el The New York Times, Newsweek y la propia revista Time, tan conocida por nosotros en Chile, a propósito de que grandes figuras han aparecido como portada
de la revista Time. Pues bien, en esto de la atención plena y la historia familiar, decimos que esto es importante. Importante porque es vital hacernos la pregunta acerca de la importancia necesaria de la historia de vida familiar ahora, hoy, más que nunca. Un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, su origen y cultura, es como un árbol sin raíces, nos dice Marcus Garvey. Y a propósito de por qué necesitamos la historia familiar hoy más que nunca, es porque esa historia familiar nos entrega identidad, identidad esencial. El saber nuestros antecedentes culturales y de dónde venimos nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos en realidad. La forma en que nos relacionamos con las historias familiares y creamos relatos acerca de nosotros mismos nos ayuda a establecer nuestra propia identidad como esencia única y auténtica de quienes realmente somos. Además, la importancia de la historia familiar relacionado con el mindfulness escolar y la atención plena nos genera conexión. Los seres humanos, como seres gregarios, necesitamos afecto, pertenencia y conexión, conexión con otros. Las relaciones que establecemos con otras personas pueden ser muy perdurables, sobre todo con familiares cercanos y sobre todo con los amigos que se crean y se crían en la escuela, el liceo y la universidad. No son solo con personas de nuestro presente, sino que también con gente de nuestro pasado, incluso eventualmente con nuestros sobrinos, con personas del futuro. Cuanto más descubrimos acerca de nuestro pasado, mayor es la conexión que tenemos con nuestros antepasados. Y al registrar nuestra propia historia familiar, generamos la oportunidad para que las generaciones futuras, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, se conecten con nosotros cuando nosotros ya no estemos presentes. Por lo mismo, el trabajo con la historia familiar en el contexto de la atención plena nos trae compasión, que es un concepto que trabajamos en la videoclase anterior. El aprender la historia de nuestros antepasados nos ayuda a obtener un mayor entendimiento de los desafíos que afrontaban ellos y con qué frecuencia inspiraban un mayor amor y compasión a sus propias debilidades y errores. Esta compasión puede traducirse fácilmente en nuestra relación con las personas vivas que existen junto a nosotros, que comparten con nosotros, nuestra familia y otras personas de importancia, nuestros amigos, nuestros profesores. Todos en algún momento tenemos que afrontar dificultades. Recordar ese hecho en el contexto de los defectos de los demás nos permite distinguir una mirada positiva que saque fuera los defectos y se quede con lo mejor de las personas, ya sea estudiantes, padres, hijos, hermanos, seres humanos en general. Un cuarto ámbito del trabajo con la historia familiar produce
Decíamos que un cuarto ámbito de la importancia de la historia familiar produce en nuestro propio proceso de autoconocimiento un factor de resiliencia, que es la capacidad de restablecerse frente a hechos críticos de nuestra vida personal. Conocer nuestra historia familiar fortalece esta resiliencia. Al conocer más acerca de la vida de nuestros antepasados, podemos ver patrones que fueron utilizados exitosamente para enfrentar los fracasos y sobrevivir en épocas difíciles, como en la propia pandemia, en la recesión de la burbuja de la construcción que surgió en Estados Unidos, o en épocas de vida compleja. Estos patrones de éxito nutren el afrontamiento que tenemos nosotros acerca de las propias dificultades de la vida de hoy. Por tanto, sus historias nos recuerdan que ciertamente no todo en la vida será fácil. Podrá haber desilusión, desigualdades que tenemos que enfrentar, pero podemos recuperar, triunfar y hallar la felicidad a pesar de todas esas dificultades que pudieran estar poblando la vida de hoy. En este punto avanzaremos al segundo bloque, que en este caso, para esta segunda videoclase, es el módulo bloque 5, que tiene que ver con situaciones emocionales y cómo me siento en contextos diferentes, reconociendo las emociones en mi vivenciar cotidiano, bajo el programa Sanamente en el contexto del aula. Y acá vamos a hacer una conexión con lo que llamamos las neurociencias y cómo la atención plena y el mindfulness se integran a nivel cerebral en la corteza prefrontal, acá, en la corteza prefrontal y en ganglios basales como la amígdala y el hipocampo, que están encargados de la memoria y del aprendizaje. La práctica del mindfulness de una manera continua produce un engrosamiento y establecimiento de muchas conexiones neuronales nuevas en la llamada región de corteza prefrontal medial, que es la que está destacada en violeta. Regiones incorporadas dentro del sistema de recompensa del cerebro, como lo estudian estos especialistas. Esta región es el sustrato anatómico de las principales funciones integradoras del cerebro humano. Integración para el lenguaje, integración para la gestualidad y la comunicación, para el pensamiento, para la ideación. Con la práctica del mindfulness es posible llegar a cambiar la estructura. Recording in progress. Ahora, David.
Ahora sí, ¿estamos ok? Retomo desde esta diapo. Pues bien, en este contexto vamos a hacer una relación entre la atención plena o mindfulness y su integración a nivel de la corteza prefrontal. Y vamos a decir que la corteza prefrontal está justo debajo del cráneo, del hueso de la frente, y que es un área de asociación por excelencia muy relacionado con la amígdala y el hipocampo, en que la amígdala está relacionada con la memoria y el recuerdo y el hipocampo con el aprendizaje. Las prácticas de mindfulness de una manera continuada producen un engrosamiento y un establecimiento de muchas conexiones neuronales nuevas en la región llamada de la corteza prefrontal medial, que es esta que aparece destacada en violeta. Se forman muchas sinapsis nuevas que proliferan a través del ejercicio continuo de la atención plena en esta práctica del mindfulness a nivel escolar. Estas regiones están incorporadas dentro del sistema de recompensa del cerebro y las neurociencias, a través de estos autores, nos hablan de la importancia de modular el propio cerebro y esta corteza prefrontal, pues es una región de alta importancia. Es una región cerebral que forma el sustrato anatómico de las funciones integradoras del ser humano y del propio cerebro. Funciones integradoras que también han sido denominadas funciones encefálicas superiores y que tienen que ver con el lenguaje, la comunicación, el pensamiento, la lectura, la ideación, la búsqueda en la resolución de problemas. Es decir, con la práctica continua del mindfulness se ha establecido y comprobado que se logra cambiar la estructura de personalidad del cerebro. Y es posible también ir cambiando nuestra forma de ser, apaciguándonos, llamándonos a conductas autorreguladas y de manejo de la frustración. ¿Qué importancia tiene la atención plena en las emociones? Bueno, la atención plena y la práctica continua del mindfulness está relacionada con el desarrollo de la inteligencia emocional. Un particular tipo de inteligencia dentro del modelo de las inteligencias múltiples que refiere como inteligencia emocional a cómo nos autorregulamos en el comportamiento. La atención plena ayuda al conocimiento personal, es decir, a analizar el interior nuestro para mostrarse tal cual es la persona y poderse autopercibir y conocer. En definitiva, puede mejorar la autoconciencia y esto gatilla cambios positivos internos en nuestro psiquismo, en nuestra mente. Es una habilidad que se puede desarrollar y agudizar con el tiempo gracias a la práctica, la concentración y la repetición de estos ejercicios sencillos de respiración consciente, por ejemplo, que hemos venido viendo en la videoclase anterior y que veremos al final de esta sesión. Entonces, ¿por qué es importante la atención plena y el desarrollo de la inteligencia emocional? Porque primero
nos permite conocernos. De hecho, el imperativo es conócete. Nos permite desarrollar la conciencia emocional y reconocer nuestros propios patrones emocionales y de conducta. Nos permite elegirnos, hacer gestión de nosotros mismos, generando un pensamiento consecuente, navegando sobre nuestras emociones para poder distinguirlas y eventualmente manejarlas, comprenderlas. Nos permite hacer gestión de sí mismos para activar una motivación intrínseca, por ejemplo, para aprender, una motivación intrínseca para ganar nuevos aprendizajes y para mantenernos optimistas acerca de cómo se vendrá el futuro. Y también, eventualmente, la atención plena y la inteligencia emocional están relacionadas con la capacidad de entrega, con la capacidad gregaria de relacionarnos con otros empáticamente, reconociendo al otro como un otro yo válido. Y de este modo generar un cuerpo valórico, un repertorio valórico que nos lleve a trascender a través de el perseguir metas nobles, como es el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de los animales. La atención plena permite ubicarme como un observador de mis propias emociones y pensamientos y evaluar desde otra perspectiva propia mía, desde otra mirada en la concentración, lo que estoy viviendo, lo que me está sucediendo. Esta posición de tercera persona, de un observador de sí mismo, es una manera de desescalar conflictos y mirar diferentes situaciones desde diferentes perspectivas cuando asumimos la posición del yo, de lo que se llama el self, desde una mirada distinta que busca relaciones distintas, caminos distintos, posibilidades de soluciones distintas. Ya hemos dicho que el mindfulness es esa capacidad de estar atentos intencionadamente, con aceptación y orientación abierta hacia la propia experiencia, concentrarnos en esa bulla de ideas para ir haciendo focusing, haciendo foco en la tranquilidad de la respiración y en el sentir nuestro propio cuerpo para disipar todas aquellas ideas que se entrometen y pensamientos o situaciones tóxicas que podrían estarnos embargando. Nos dice Isidora Duncan, una gran bailarina, nos dice que no tendría sentido el explicar qué significa el placer de bailar sin necesariamente bailarlo. O sea, espontáneamente el placer de hacer mindfulness y atención plena, en este caso, practicando el arte de la danza, permite agregar sentido a lo que se hace. Ya hemos dicho que como concepto el mindfulness viene del Oriente y que nosotros en español lo hemos traducido como conciencia plena o como atención plena. La palabra mindfulness viene del Oriente, de este término oriental que se denomina Pali o Sati, y que significa conciencia, atención y recuerdo. Muy importante, conciencia, atención y recuerdo.
Y como hemos dicho, hay formas sencillas de aplicar la atención plena y el mindfulness a nivel escolar a través de pequeñas tareas como es la respiración consciente, que es el ejercicio anterior que ya revisamos. Un nivel superior de atención plena podría estar relacionado con el meditar, que se practica en los budistas de Oriente y que tiende a un nivel de concentración tal en que pueden despejar la mente de toda idea. Eso es complejo de realizar. Por lo tanto, el que nos concentremos en nosotros mismos ya basta. Es suficiente. Por ejemplo, a través del caminar consciente, que muchos practicantes del outdoor y de las escaladas en las cumbres lo practican a través de lo que Carl Rogers denominó las experiencias cumbre. La posibilidad de caminar y esforzarse e ir pensando cada cual en cada uno para llegar al ascenso de una cumbre, por ejemplo, en el Cerro La Campana, acá en la quinta región, y cuando uno llega a la cumbre y divisa la inmensidad de la naturaleza expuesta, uno tiene un regocijo particular al que le llamamos experiencia cumbre. También esto se expresa en un comer consciente, como lo veíamos en la sesión anterior, en el solo pensar que se está comiendo y en lo que se está comiendo, degustando, y acallar las ideas intrusivas del vendaval ruido de todos los estímulos del ambiente y concentrarnos en comer, el comer consciente. La exploración corporal, la capacidad de realizar ejercicios psicofísicos que nos permitan, por ejemplo, llevar nuestra mano derecha al precordio, a la zona torácica anterior al corazón, y hacer respiraciones conscientes que nos induzcan a la calma, la serenidad y la paz interior. Y por qué no decirlo, las prácticas de Oriente, de yoga y tai chi, que están muy relacionadas con la atención plena. La importancia que tiene la atención plena en las emociones, desde el desarrollo de la inteligencia emocional, nos lleva necesariamente a indicar que como técnica de relajación, el mindfulness nos enseña a tomar conciencia plena de nuestras propias emociones, con el fin de ir eliminando la frustración o la ansiedad de la vida cotidiana, del quehacer escolar, para producir cambios en nuestro vivenciar y en las situaciones que debemos enfrentar de manera ya más tranquila, más propios de sí, haciendo juicio de conciencia de quién somos, dónde estamos, cómo nos conocemos y cómo nos autovaloramos. Encontrar en estas prácticas cotidianas un momento tranquilo del día, que puede ser en el comienzo de la semana, de la actividad escolar, en el aula, en el colegio, durante la semana, un día miércoles al terminar la jornada, en el comienzo del viernes, que es el último día escolar, o en la casa por la mañana, justo después de despertar, antes de acostarse a dormir, para aquietar y dar paz a nuestro yo interior y escapar de todos esos efectos de pantalla y de tanto zapping televisivo, tanto WhatsApp
Instagram, Facebook, ir apagando y concentrando la mente. Después de comer al mediodía o en cualquier momento que se considere apropiado, una salida al parque, después de practicar deporte, etc. Atención plena a tus propias emociones. ¿Por qué mi mente piensa cosas que yo no quiero pensar? Esa es una pregunta muy valiosa en la que la atención plena nos ayuda mucho a despejar todas esas ideas intrusivas en este mare magnum de estímulos que vivenciamos en el hoy por hoy. El origen de los pensamientos intrusivos radica en el deseo personal de no querer actuar como se piensa. Por ello, el deseo de alejarnos del pensamiento no hace más que reforzar su presencia. No queremos pensar en tal persona, en tal problema, queremos despejarnos, pero si estamos continuamente rumiando esas ideas, no se van a silenciar y no se van a despejar. En los casos más graves, estos pueden estar relacionados con ideas obsesivas que van y vuelven, y más grave aún, en lo que se considera una enfermedad del tercer milenio y del siglo XXI, como es el trastorno obsesivo compulsivo, que puede incluso llevarnos a ataques de pánico y conductas disruptivas, desadaptaciones u otros. Lo que debemos hacer es aplicar ejercicios de atención plena que nos permitan limpiar la toxicidad de ciertas ideas intrusivas en nuestra mente y quedarnos en el recuerdo. Por ejemplo, el de la historia familiar, pensando tranquilamente dentro de un ciclo respiratorio consciente en nuestro padre, la importancia de nuestra abuela, de nuestro abuelo, o de algún prócer, algún científico, alguna lideresa o líder mundial que alguna vez nos llamó la atención y al cual admiramos. Podemos incluso hacer atención plena dentro del aula, sentados cada uno en sus pupitres o eventualmente sentados sobre el banco, asumiendo una posición de piernas cruzadas en una configuración del cuerpo sentados como indios y cerrando los ojos, escuchando una música liviana y ciertas instrucciones que el profesor va dando como mentor de esta atención plena en ciclos respiratorios, en los cuales incluso es posible desarrollar una imaginería a través de un camino imaginario que nuestros estudiantes van siguiendo de acuerdo al relato tranquilo, pausado, en calma, que les vamos dando. Imaginería relacionada con ejercicios psicorrespiratorios y atención plena. ¿Qué es la conciencia del momento presente? ¿Qué es lo que busca la atención plena? La conciencia del momento presente quiere decir que nos conectamos con nuestro cuerpo, nuestras propias emociones, para saber cómo nos estamos sintiendo, para escucharnos desde dentro, para que estemos atentos a lo que requerimos o necesitamos y para que estemos atentos a lo que los otros requieren, entregando lo mejor de nosotros a la comunidad
y recibiendo de la comunidad con responsabilidad y con agrado lo que se nos da. Pues bien, llegando a la última parte de esta videoclase, vamos a explicar algunos ejercicios psicofísicos de aplicación. Por ejemplo, la identificación de las propias emociones durante estos ejercicios de atención plena. Seguramente no solo los pensamientos dispersarán tu atención, como lo hemos venido diciendo, ya que en la mayoría de estos casos los pensamientos vienen atados a ciertas emociones, a ciertos recuerdos vívidos, conjugados con sus emociones. En nuestro día a día nos vemos expuestos a una gran cantidad de sucesos que nos provocan ciertas reacciones emocionales y la mayoría de nosotros vamos cargando con una pesada mochila de emociones que en gran parte hemos conseguido o reprimir o aislar o enmascarar para facilitarnos la vida en el día a día. En este caso, el ejercicio está centrado en realizar ejercicios psicofísicos, prácticas respiratorias conscientes que sean lideradas por el mentor, por el profesor, para ir identificando las emociones que hemos registrado durante el día. Ir limpiando de pensamientos y haciendo foco en esas emociones, ya sea emociones positivas o negativas, primarias o secundarias, como veremos. Buscamos distracciones o manteniéndonos ocupados para no tener tiempo de pensar en ellas. A veces, en vez de hacer atención plena y disipar, concentrarnos identificando las emociones, las buenas y las perturbadoras, en realidad nos dedicamos a hacer cosas, a limpiar, a jugar, a ver tele, para básicamente tramitar el procesamiento de dichas emociones. Esas emociones acumuladas pueden rebrotar espontáneamente y recordarnos que están siempre ahí, de manera tal de que lo importante es elaborarlas, como decimos en psicología, resignificarlas, saber que esas emociones están ahí y pueden ser movilizadas, depuradas. Es algo común que las primeras veces que practicamos el mindfulness sintamos al principio tristeza, malestar o ansiedad porque no estamos acostumbrados a llevar a cabo este tipo de ejercicios, que en realidad con el día a día, la regularidad y el hábito tienden a ser relajantes. Es natural y ello no debería asustarnos ni desanimarnos a continuar. Es natural que en las primeras fases de estos ejercicios resuenen y aparezcan sensaciones de malestar, tristeza o ansiedad. Para limpiar aquello, uno primero ha de enfrentarse a la suciedad de esta bulla de pensamientos y con lo primero que nos solemos encontrar al quitar de en medio todo aquello que hemos ingeniado para tratar de esconder esta bulla de emociones a veces negativas, utilizamos la atención plena y una de las técnicas que pueden ayudar a sobrellevar esas emociones es observarlas, simplemente sentirlas, mirarlas, percibirlas, sentirnos cómo estamos, cómo las sienten, sin intentar reprimirlas o eliminarlas.
Y por eso será útil etiquetar las emociones e irles poniendo nombre en este proceso de alfabetización emocional al cual estamos siendo invitados a través del mindfulness y la atención plena. Cuando ponemos nombre a algo, lo hacemos manejable, lo identificamos y lo podemos manejar. Y nos resulta menos extraño. De esa manera, somos capaces de dominar estas emociones, en lugar de ser dominados por ellas. En este sentido, tenemos un crisol de emociones, algunas relacionadas con el agrado, otras con el desagrado, otras con la relajación y otras con la excitación, que en este disco de emociones van a poder permitirnos etiquetarlas para identificarlas, elaborarlas y poderlas controlar y asimilar. Un segundo ejercicio está destinado a utilizar la visualización. El mundo mental es demasiado abstracto, muy abstracto. Hay ideas incluso ininteligibles que no se comprenden. Y estamos acostumbrados al mundo de los estímulos más sensoriales. A menudo, entre tanto estímulo sensorial, visual, auditivo, podemos perdernos. Utilizar técnicas de visualización, de focalización, de focusing, nos facilitará este control mental de la concentración y las ideas, para poder generar un estado de relajación y manejar mejor nuestros pensamientos y emociones que vayan surgiendo. En nuestra mente tenemos un registro súper amplio de sensaciones vinculadas a ciertas imágenes que ya están etiquetadas, objetos, texturas, colores, olores. Tan solo el hecho de pensar en algo activa cerebralmente ciertas áreas de asociación, como lo hemos visto en la corteza prefrontal, y las relacionan con un acto, por lo que pensar en actividades o lugares, por ejemplo, que nos despiertan sensaciones agradables, nos da calma, nos ayudará a traer esas sensaciones al presente y a volverlas a renovar en lo que se denomina el savoring, volverlas a saborear, a paladear, traerlas al presente. También es posible empezar a tener nuevas asociaciones durante el proceso más bien de atención plena, de modo que cuando entres en un estado de relajación con el que te sientes cómodo, puedes ir memorizando una forma, un color, de manera que las próximas veces que practiques ese ejercicio, de visualización, visualices esa forma para sumergirte de nuevo en ese estado de relajación que lograste. Es decir, utilizar la visualización y proyectarla para ir almacenando un repertorio de imágenes positivas y sensaciones afectivas y emocionales que nos permitan volver a ellas cada vez que lo requerimos o nos interesa en este proceso de atención plena. Utilizar la visualización. Una última técnica tiene que ver con la toma de conciencia de tu cuerpo. Con frecuencia nuestras emociones se esconden tras nuestro cuerpo en forma de sensaciones corporales, ruidos, dolores, flatulencia, molestia o eventualmente respiración plena, palpitaciones a veces. Nuestro cuerpo no deja de ser una especie de recipiente que contiene nuestra persona, nuestro todo. Y en ocasiones ni siquiera sabemos qué nos ocurren
o qué es lo que está pasando por nuestra mente. Ese órgano que particularmente actúa con independencia y que nos esforzamos por controlar. El psiquismo, el cerebro, la mente. Allí se esconden cosas para que no nos trastoquen en la vida cotidiana y poder transformar en tensiones musculares, problemas de la piel, problemas digestivos, lo que se denomina la somatización. Por ello, cuando practiques el mindfulness, presta atención minuciosa a tu propio cuerpo, percíbelo, percibe cómo respiras, cómo tu corazón palpita, cómo se asientan tus extremidades inferiores, cómo pisan tus pies, cómo está dispuesta tu columna, cómo está encajada tus caderas, etcétera. Lo que buscamos en esta diada cuerpo-mente es tomar conciencia de tu cuerpo para, en esa toma de conciencia, hacer una bajada de tranquilidad y paz durante el ejercicio psicorrespiratorio de respiración consciente. Es importante adoptar una posición de compasión, como hemos dicho, frente a ti mismo, sin juzgarte ni culpabilizarte, sin hacerte grandes observaciones, más bien comprenderte. Es importante irse fijando cómo ciertos pensamientos generan ciertas sensaciones físicas y suavemente trata de ayudarte con la respiración para no preocuparte por ello. Perdonándote incluso por aquellas sensaciones desagradables que llegaste a vivenciar y llevarte a ese momento presente, actual, el hoy y el ahora, que es lo que busca la atención plena, en el que nada es más importante que la fortuna de estar vivo y de sentir alegremente lo que sientes, lo que has recobrado, particularmente de tu historia familiar, de las emociones positivas que a través del saboring has vuelto a paladear en ese instante, en ese momento preciso. Adoptar una posición de compasión frente a ti mismo. Fijarte cómo ciertos pensamientos pueden ser modulados y generan sensaciones físicas que puedes percibir. Perdonarte y aplicar la compasión frente a ti mismo. De este modo, damos fin a este sexto módulo bloque de los 3 que desarrollamos durante esta exposición y esta videoclase, y los dejamos cordialmente invitados a la próxima sesión de la tercera videoclase y final de este programa, de este curso diploma llamado Sanamente Mindfulness Escolar. Que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su atención y participación. Recording stopped.